Me llamo Don Ernesto. Tengo 78 años y vivo solo en esta casita de adobe que construí con mis propias manos hace más de 40 años. Aquí nací, aquí crecí y aquí me voy a morir. Todavía me levanto temprano como toda la vida. A las 5 de la mañana ya estoy despierto, aunque las rodillas me duelan más cada día que pasa. Todas las mañanas hago lo mismo. Prendo el fogón con leña que corto cuando puedo, pongo la olla del café y salgo al patio a echarles maíz a mis gallinas. Tengo 8. Antes tenía más, pero ya no puedo cuidar tantas. Estas 8 me conocen, me siguen cuando camino por el patio. A veces pienso que son la única compañía que me queda en este mundo. Mi casa es pequeña, 2 cuartos, una cocina y un patio grande donde tengo las gallinas y algunos palos de guayaba. El piso es de tierra apisonada, las paredes de adobe con cal. No tengo lujos, pero tampoco me hace falta. Tengo una mesa vieja de madera, 2 sillas, mi cama de hierro que compré cuando me casé con mi Rosario, que en paz descanse. En la pared tengo colgadas unas fotos viejas, mi esposa cuando era joven, mis hijos pequeños, mi papá con su sombrero de palma. Aquí es donde paso mis días. Me siento en la silla de la cocina y tomo mi café negro, sin azúcar porque ya no me gusta dulce. Después salgo al patio y me quedo un rato viendo las gallinas. O me pongo a leer el periódico que a veces me dejan los vecinos. Es periódico viejo, de hace una semana o más, pero a mí no me importa. Leo despacio, con mis lentes que ya están rayados, pero todavía me sirven. Los vecinos son buenos conmigo. Doña Carmen, que vive en la casa de al lado, me trae comida cuando cocina algo especial. Don Ramiro, que tiene una tiendita en la esquina, me deja que compre fiado cuando no tengo plata. Ellos saben que yo vivo solo, que mis hijos ya no vienen seguido. No me preguntan nada, pero me cuidan a su manera. Yo trabajé toda mi vida en el campo. Sembraba maíz, frijol, calabaza. Tenía mis tierritas, no muchas, pero me daban para comer y para sacar adelante a mis hijos. Trabajé desde los 10 años, cuando mi papá me llevó por primera vez a la milpa. El trabajo no mata a nadie, me decía. Lo que mata es la pereza. Esas palabras las llevo grabadas en el corazón. Mis hijos crecieron aquí, en esta misma casa. Jugaban en el patio, se bañaban en la pila que tengo atrás, comían en esta mesa. Cuando se hicieron grandes, se fueron a la ciudad. Uno estudió para contador, el otro se metió a trabajar en una fábrica. Se casaron, tuvieron hijos, hicieron su vida, yo me alegré por ellos. Quería que fueran mejor que yo, que no tuvieran que trabajar tan duro. Pero la distancia es la distancia. Al principio venían seguido, cada mes, cada 2 meses. Traían a los nietos, comíamos juntos, platicábamos. Después ya vinieron menos, cada 3 meses, cada 6 meses. Yo entendía. Ellos tenían su trabajo, sus responsabilidades. La vida en la ciudad es diferente. Siempre hay prisa, siempre hay algo que hacer. Cuando murió mi Rosario, hace 5 años, mis hijos me dijeron que me fuera a vivir con ellos. Pa, aquí solo ya no puede estar, me dijeron. Pero yo no quise. Esta es mi casa, este es mi lugar. Aquí están mis recuerdos, mis cosas, mis gallinas. ¿Qué iba a hacer yo en la ciudad, encerrado en un departamento sin poder salir al patio? Así me tocó vivir, solo, pero tranquilo, acostumbrado a mi silencio, a mis rutinas, a mis pensamientos. Nunca me quejé, nunca le pedí nada a nadie, siempre fui independiente, siempre me las arreglé solo, hasta que llegó ese celular que cambió todo. Hace 2 años, mi hijo Carlos vino a visitarme. Era domingo por la tarde. Me acuerdo bien porque ese día había matado una gallina para hacer caldo. Él llegó con su esposa, la Marta, y sus 2 hijos. Los niños ya estaban grandes. El mayor tenía como 15 años, la niña unos 12. Ya no corrían por el patio como antes, ya no querían jugar conmigo. Después de comer, Carlos sacó una cajita de su bolsa. «Mire, pa, le trajimos algo», me dijo.
Yo pensé que era medicina, porque a veces me traían pastillas para la presión o vitaminas. Pero cuando abrió la caja, vi que era un teléfono, uno de esos modernos, con pantalla grande y brillante. Es para que nos mande mensajes, me dijo Carlos, para que podamos hablar más seguido. Ya no tenemos que venir hasta acá para saber cómo está. Yo me quedé viendo el aparato. Era pequeño pero pesado. Brillaba como un espejo. Nunca había tenido un teléfono así. En mi casa solo tenía el teléfono viejo, de esos que se cuelgan en la pared, pero hace años que no servía. Marta también habló. Es muy fácil, papá. Mire, aquí se prende, aquí se apaga. Con esto puede llamarnos cuando quiera o mandarnos mensajes. Yo asentí con la cabeza, pero por dentro me sentía nervioso. ¿Yo qué iba a saber usar eso? Mis manos están acostumbradas a la asada, al machete, a ordeñar vacas, no a tocar botoncitos pequeños. Ese día se quedaron como 2 horas enseñándome. Carlos me mostró cómo prenderlo, cómo marcar números, cómo escribir letras. Mire, pa, aquí dice hola. Toque aquí, después aquí, y ya le mandó el mensaje. Yo trataba de seguir lo que me decía, pero mis dedos son gruesos, están duros del trabajo. Tocaba una letra y salía otra. Tocaba donde no era. No se preocupe, papá, me decía Marta. Al principio es difícil, pero después se acostumbra. Pero yo veía que ella se desesperaba. Cuando yo me equivocaba, ella suspiraba. Cuando le preguntaba algo otra vez, ella miraba a Carlos como diciendo, explícale tú. Los nietos ni me pelaron. Estaban con sus propios teléfonos, tocando la pantalla muy rápido, como si fuera lo más fácil del mundo. A veces se reían entre ellos, pero no me decían de qué. Yo me sentía como un tonto, como si fuera el único en el mundo que no sabía usar esas cosas. Cuando se fueron, me quedé con el teléfono en las manos. Lo puse en la mesa de la cocina y me quedé viendo. De vez en cuando se prendía solo, hacía un ruidito, mostraba cosas en la pantalla. Yo no sabía qué era, pero no me atrevía a tocarlo. Tenía miedo de dañarlo. Los primeros días no lo usé. Lo dejé ahí, en la mesa, como un adorno. Pero después me dio curiosidad. Una tarde, después de darles de comer a las gallinas, lo agarré. Traté de prenderlo como me había enseñado Carlos. Toqué donde creía que era, pero no pasó nada. Toqué en otro lado y se prendió. Me alegré como un niño. Ahí estaban los números, las letras, todas esas cosas que me habían enseñado. Traté de escribir hola, como me había dicho Carlos, letra por letra, despacio, con cuidado. H-O-L-A. Me tardé como 10 minutos, pero lo logré. Después busqué el nombre de Carlos en la lista que me habían hecho. Ahí estaba. Carlos, hijo. Le mandé el mensaje. No pasaron ni 5 minutos cuando me llegó la respuesta. Papá, qué bueno que ya aprendió. ¿Cómo está? ¿Necesita algo? Yo me sentí orgulloso. Había logrado mandarle un mensaje a mi hijo. Él me había contestado. Era como si estuviera aquí, conmigo, platicando. Le contesté, bien, gracias. Me tardé otro rato, pero se lo mandé. Él me contestó rápido. Cuídese mucho. Cualquier cosa nos dice. Yo me quedé contento. Pensé que así iba a ser más fácil, que ya no me iba a sentir tan solo. Esa noche me acosté temprano, como siempre, pero antes de dormir volví a agarrar el teléfono. Toqué donde habíamos estado escribiendo. Ahí estaban todos los mensajes que habíamos mandado. Yo le decía hola y bien. Él me contestaba cosas más largas. Era como ver una conversación escrita, como las cartas que me mandaba mi hermano cuando vivía en el norte. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí conectado con mis hijos. Pensé que ese aparato iba a cambiar mi vida, que ya no me iba a sentir tan alejado de ellos. Pero no sabía que también iba a ser el principio de mi tristeza más grande. Los primeros meses con el celular fueron bonitos. Yo aprendí poco a poco, despacio, con paciencia. Todas las mañanas, después de darles de comer a las gallinas, me sentaba en la cocina con el teléfono y trataba de escribir algo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien aquí? Carlos me contestaba siempre.
A veces Marta también me mandaba mensajes. Lo que más me gustaba era cuando me mandaban fotos. Fotos de mis nietos, de su casa, de la comida que hacían. Yo me pasaba horas viendo esas fotos. Tocaba la pantalla y se hacían más grandes. Podía ver la cara de mis nietos, cómo habían crecido, cómo sonreían. Era como si estuvieran aquí conmigo. Un día Carlos me mandó una foto de mi nieto jugando fútbol. Estaba corriendo con la pelota. Tenía la cara sucia de tierra, pero sonreía. Yo me quedé viendo esa foto mucho tiempo. Me acordé de cuando Carlos tenía esa edad, cuando jugaba aquí en el patio con una pelota vieja que le habíamos comprado. Los años pasan muy rápido. Yo también traté de mandarles fotos a ellos. Le pedí a doña Carmen que me ayudara. Ella sabía más que yo de esas cosas, porque su hija le había enseñado. Me tomó una foto sentado en mi silla, con mis gallinas atrás. Para que vean que estoy bien, le dije. Pero cuando traté de mandársela, no pude. Tocaba aquí, tocaba allá, pero no salía. Doña Carmen me ayudó. Mire, don Ernesto, aquí se toca para mandar la foto, pero despacio, no apriete tan fuerte. Yo traté de hacer lo que me decía, pero mis dedos no me obedecían. Tocaba donde no era, se abría otra cosa. Al final, ella me mandó la foto. Carlos me contestó: «Qué bueno verlo, papá, se ve bien». Pero yo me sentía mal. No había podido mandar la foto solo. Siempre necesitaba ayuda, siempre tenía que preguntarle a alguien. Me daba pena estar molestando a los vecinos con mis dudas. Ellos eran buenos conmigo, pero yo sabía que tenían sus propias cosas que hacer. Poco a poco, el celular se volvió más difícil para mí. Cada vez que lo prendía, aparecían cosas nuevas. Mensajes de números que no conocía, aplicaciones que no sabía para qué servían, sonidos que no entendía. A veces se prendía solo y empezaba a sonar. Yo no sabía cómo callarlo. Una mañana el celular sonó muy fuerte. Era Carlos que me estaba llamando, pero yo no sabía cómo contestar. Tocaba la pantalla, pero no pasaba nada. El teléfono siguió sonando hasta que se cayó solo. Después me llegó un mensaje. «Papá, ¿por qué no contesta? ¿Está bien?» Yo no sabía qué decirle. Le mandé: «No sé». Él me contestó: «¿No sabe qué?». Yo ya no le contesté. Me daba pena decirle que no sabía cómo contestar el teléfono. Esa misma semana pasó algo peor. Yo estaba tratando de escribir un mensaje, pero por error toqué algo y se borraron todos los mensajes que tenía guardado. Todas las fotos que me habían mandado mis hijos, todas las conversaciones que habíamos tenido, todo desapareció. Me quedé viendo la pantalla vacía, sin saber qué hacer. Traté de encontrar los mensajes, toqué por todos lados, pero no aparecían. Era como si nunca hubiera pasado nada, como si nunca hubiera hablado con mis hijos. Me senté en mi silla y me quedé viendo el teléfono. Por primera vez desde que lo tenía, me dieron ganas de tirarlo contra la pared. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todas las fotos que había perdido. La foto de mi nieto jugando fútbol, las fotos de las comidas que hacía Marta, los mensajes donde Carlos me decía que me cuidara. Todo se había perdido por mi culpa, por no saber usar bien el aparato. Al día siguiente, Carlos me mandó un mensaje. «Papá, ¿cómo está?». Yo le mandé: «Bien». Él me mandó: «¿Por qué no me ha mandado fotos?». Yo no sabía qué decirle. No le podía decir que había perdido todo, que no sabía cómo recuperar las cosas. Le mandé. Después, él ya no me contestó. Desde ese día empecé a usar menos el celular. Me daba miedo tocarlo, me daba miedo volver a borrar algo. Cuando me llegaban mensajes, a veces no los contestaba. Cuando me llamaban, a veces no contestaba, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo bien. Mis hijos empezaron a notar que algo pasaba. Los mensajes que me mandaban eran diferentes. Ya no me preguntaban cómo estaba, ya no me mandaban fotos. Solo me mandaban cosas como «conteste cuando pueda» o «llámenos si necesita algo». Yo sentía que estaba perdiendo la conexión con ellos, pero no sabía cómo recuperarla. Las cosas empeoraron cuando mis hijos vinieron a visitarme en diciembre.
Era época de Navidad y habían traído tamales y ponche. Yo me alegré de verlos, como siempre, pero cuando me vieron con el celular, noté que algo andaba mal. Estábamos sentados en la mesa, platicando de todo un poco, cuando sonó el teléfono. Yo traté de contestar, pero como siempre no pude. Toqué aquí, toqué allá, pero no se callaba. Marta me vio batallando y me quitó el teléfono de las manos. «Así se contesta», me dijo, y tocó la pantalla. «Bueno», dijo. Era una llamada equivocada, alguien que se había confundido de número. Marta colgó y me regresó el teléfono. «Papá, es muy fácil. Mire, cuando suene, toca aquí». Yo asentí, pero por dentro me sentía mal. Ella me había quitado el teléfono como si fuera un niño. Después, cuando estábamos comiendo, Carlos me preguntó por qué ya no les mandaba mensajes. «Antes nos mandaba todos los días», me dijo. «Ahora, a veces no contesta». Yo no sabía qué decirle. No le podía decir que me daba miedo usar el teléfono, que siempre me equivocaba. «Es que a veces no me llegan», le mentí, «o se me olvida». Carlos me miró extraño. «Papá, los mensajes siempre llegan y usted nunca se olvida de nada». Tenía razón. Yo nunca me olvido de nada importante. Pero no sabía cómo explicarle lo que me pasaba. Marta intervino. «Papá, vamos a revisar el teléfono. A lo mejor tiene algún problema». Agarró el celular y empezó a tocarlo. Sus dedos se movían muy rápido por la pantalla. Yo traté de seguir lo que hacía, pero era imposible. Tocaba cosas que yo ni sabía que existían. «Mire, aquí están todos los mensajes», me dijo. «Aquí están las fotos que le hemos mandado. Todo está bien». Yo me quedé viendo la pantalla. Era cierto, ahí estaba todo. Pero yo no sabía cómo llegar a esas cosas. Para mí, era como si estuvieran escondidas en un lugar al que no podía llegar. «A ver, papá», me dijo Carlos, «mándenos un mensaje ahorita». Me dio el teléfono. Yo traté de hacer lo que me pedía, pero mis manos empezaron a temblar. Sabía que me estaban viendo, que estaban esperando a que lo hiciera bien. Toqué donde creía que era para escribir, pero se abrió otra cosa. «No, papá, ahí no», me dijo Marta. «Aquí». Cerró lo que había abierto y me mostró otra vez. Yo volví a intentar, pero otra vez me equivoqué. Toqué muy fuerte y se abrió algo diferente. Marta suspiró. «Está bien, papá», me dijo Carlos. «No se preocupe». Pero yo sabía que no estaba bien. Veía en sus caras que estaban preocupados. Veía que Marta le hacía señas a Carlos, como diciéndole algo que yo no debía saber. Esa noche, después de cenar, los oí hablando en voz baja en el patio. Yo estaba lavando los platos, pero podía escuchar pedazos de lo que decían. «Ya no puede», oí que decía Marta. «Se está poniendo peor». Carlos decía algo que no entendí, pero su voz sonaba triste. Después Carlos vino a la cocina. «Papá, ¿está bien?», me preguntó. Yo le dije que sí, que estaba bien. «¿No se siente confundido? ¿No se le olvidan las cosas?». Yo le dije que no, que mi memoria estaba bien. Y era cierto. Yo me acordaba de todo, de lo que había comido, de cuándo había llegado, de todas las cosas que habíamos platicado. «Es solo el teléfono», le dije. «Está muy complicado para mí». Carlos me puso la mano en el hombro. «Papá, no pasa nada. Nadie nace sabiendo estas cosas. Hasta los jóvenes batallan a veces, pero yo sabía que no era lo mismo. Los jóvenes aprenden rápido. Yo ya no. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierto mucho tiempo. Pensé en lo que había pasado, en cómo me había visto Marta quitándome el teléfono, en cómo había suspirado cuando yo no podía usarlo. Me sentí viejo, inútil, como si fuera una carga para mis hijos. Agarré el teléfono y traté de usarlo otra vez. Quería mandarle un mensaje a Carlos, decirle que estaba bien, que no se preocupara por mí, pero otra vez me equivoqué. Toqué algo y empezó a sonar una música que no sabía de dónde venía. Traté de callarla, pero no pude. Toqué por todos lados, pero siguió sonando. Al final, tuve que apagar el teléfono completo. Lo puse en la mesa y me fui a dormir. Pero esa música se me quedó grabada en la cabeza. Una música que no conocía,
que había salido de ese aparato que se suponía que me iba a acercar a mis hijos, pero que cada vez me hacía sentir más lejos de ellos. Después de esa visita de diciembre, las cosas cambiaron. Yo seguí tratando de usar el celular, pero cada vez me costaba más trabajo. Mis dedos ya no obedecían como antes. A veces temblaban, otras veces no tenían fuerza. Tocar esos botoncitos pequeños se había vuelto imposible. Una mañana traté de mandarle un mensaje a Carlos. Quería decirle que una de mis gallinas estaba enferma, que no sabía qué hacer. Pero cuando estaba escribiendo, por error toqué algo y se me marcó un número que no conocía. El teléfono empezó a sonar, como si le estuviera llamando a alguien. Yo no sabía cómo colgarlo. «Bueno», contestó una voz de mujer que no conocía. «¿Quién habla?» Yo no sabía qué decir. «Perdón, señora», le dije. «Me equivoqué». «¿Don Ernesto?», me dijo. «Sí, soy yo. Mire, ya le he dicho que no me llame. Yo no soy su familia». Y colgó. Me quedé viendo el teléfono. No entendía qué había pasado. Yo no conocía a esa señora. No sabía por qué me había dicho eso. Después me di cuenta de que no era la primera vez que pasaba. Había llamado a números equivocados otras veces, pero no me había dado cuenta. Esa misma semana vino doña Carmen a visitarme. Me trajo unas tortillas que había hecho. Estábamos platicando cuando sonó el celular. Yo traté de contestar, pero no pude. Doña Carmen me vio batallando. «¿Quiere que le conteste?», me preguntó. Yo le dije que sí. Ella contestó. «Bueno, casa de don Ernesto». Era Carlos. «Dígale que se ponga», le dijo. Doña Carmen me pasó el teléfono. «Papá, ¿cómo está?», me preguntó Carlos. «Bien, hijo», le dije. «¿Por qué no me ha mandado mensajes?». «Es que el teléfono está descompuesto», le mentí. Después de la llamada, doña Carmen me preguntó si necesitaba ayuda con el teléfono. «Es que ya no puedo usarlo bien», le dije. «Mis dedos ya no me obedecen». Ella me miró con cariño. «Don Ernesto, no se preocupe. Estas cosas son difíciles para todos nosotros. Yo también batallo con el mío». Pero yo sabía que no era lo mismo. Doña Carmen sabía más que yo. Podía contestar llamadas, podía mandar mensajes. Yo ya no podía hacer nada. El teléfono se había vuelto como un enemigo para mí. Cada vez que lo agarraba, sabía que algo iba a salir mal. Los mensajes de mis hijos fueron cambiando. Antes me mandaban fotos, me platicaban cosas de su día. Ahora solo me mandaban cosas como «está bien» o «conteste, por favor». Yo trataba de contestar, pero cada vez me tardaba más. Escribir una palabra me llevaba 10 minutos. Mandar un mensaje me llevaba media hora. Un día Marta me mandó un mensaje. «Papá, ¿por qué no contesta las llamadas?». Yo no sabía qué decirle. No le podía decir que no sabía cómo contestar, que me daba miedo tocar el teléfono. Le mandé. «Después hablamos». Ella me contestó. «Estamos preocupados por usted». Esa noche me quedé despierto pensando. Mis hijos estaban preocupados por mí, pero yo no sabía cómo tranquilizarlos. Quería decirles que estaba bien, que solo tenía problemas con el teléfono, pero sabía que no me iban a entender. Para ellos, usar el teléfono era fácil. No entendían por qué para mí era tan difícil. Agarré el teléfono y traté de llamar a Carlos. Toqué donde creía que era su número, pero no pasó nada. Toqué en otro lado y se abrió algo diferente. Traté de cerrarlo, pero no pude. La pantalla se puso negra, después se puso blanca, después empezó a mostrar cosas que no entendía. Al final, tuve que apagar el teléfono otra vez. Lo puse en la mesa y me fui a dormir. Pero no pude dormir. Me quedé pensando en mis hijos, en cómo me veían. Antes me veían como su papá, como alguien que siempre había sabido qué hacer. Ahora me veían como un viejo que ya no podía ni usar un teléfono. A la mañana siguiente decidí que ya no iba a intentar más. Dejé el teléfono en la mesa y no lo agarré. Cuando sonaba, lo dejaba sonar. Cuando me llegaban mensajes, no los contestaba. Era más fácil así.
Por lo menos ya no me equivocaba, ya no hacía cosas que no debía, pero por dentro me sentía mal. Sabía que mis hijos me estaban buscando, que querían saber de mí, pero yo ya no podía contestarles. El teléfono que se suponía que nos iba a unir nos estaba separando, y yo no sabía cómo arreglar eso. Fue en febrero cuando vino Marta sola. Carlos no pudo venir porque tenía trabajo, pero ella dijo que quería visitarme. Llegó en la tarde, cuando yo estaba sentado en el patio viendo a las gallinas. Traía una bolsa con comida, pollo, tortillas, refrescos. «Hola, papá», me dijo, y me dio un beso en la frente. «¿Cómo está?» Yo le dije que bien, que ahí andaba. Cocinamos juntos, platicamos de cosas normales, pero yo sabía que había venido por algo especial. La conocía desde hacía 20 años, desde que se casó con Carlos. Sabía cuándo tenía algo en la cabeza. Después de cenar, Marta sacó el tema del teléfono. «Papá, Carlos está preocupado porque ya no contesta las llamadas», me dijo. «Él le llama y no contesta, le manda mensajes y no contesta». Yo bajé la cabeza. No sabía qué decirle. «Es que el teléfono está difícil», le dije. «Ya no puedo usarlo bien». Marta me miró con ojos tristes. «Papá, ¿qué le pasa? Antes sí podía usarlo. ¿Se siente mal? ¿Le duele algo?» Yo le dije que no me dolía nada, solo que el teléfono era muy complicado para mí. «A ver, papá», me dijo, «vamos a intentar otra vez». Agarró el teléfono y me lo puso en las manos. «Mire, vamos a mandarle un mensaje a Carlos, toque aquí». Yo toqué donde me decía, pero se abrió otra cosa. «No, papá, aquí». Cerró lo que había abierto y me mostró otra vez. Yo volví a intentar, pero otra vez me equivoqué. Mis dedos no tocaban donde yo quería. Tocaba muy fuerte, o tocaba en 2 lugares a la vez. El teléfono hacía cosas que no debía hacer. Se abría una aplicación, se cerraba otra, sonaba sin razón. «Papá, más despacio», me decía Marta, «no apriete tan fuerte». Pero yo no sabía cómo hacerlo más despacio. Mis dedos estaban duros, ásperos del trabajo. No podían tocar suave como los dedos de los jóvenes. Cada vez que tocaba la pantalla era como si le pegara con un martillo. Después de 1 hora intentando, Marta se dio por vencida. «Está bien, papá», me dijo, «no se preocupe». Pero yo veía en su cara que estaba frustrada. Veía que había perdido la paciencia conmigo. Me quitó el teléfono de las manos y lo puso en la mesa. «Papá», me dijo, «¿usted se siente bien de la cabeza?» Yo la miré sorprendido. «Sí, me siento bien», le dije. «¿Por qué me pregunta eso?» «Es que Carlos piensa que a lo mejor...» Pero no terminó la frase. «¿Qué piensa Carlos?», le pregunté. «Nada, papá. No se preocupe». Pero yo sabía que sí había algo. Sabía que Carlos y Marta habían hablado de mí. Sabía que pensaban que algo andaba mal conmigo. Y a lo mejor tenían razón. A lo mejor ya no estaba bien de la cabeza. A lo mejor esa era la razón por la que ya no podía usar el teléfono. Esa noche, después de que Marta se fue, me quedé pensando en lo que había pasado. Recordé cómo me había visto cuando no podía usar el teléfono. Recordé cómo había suspirado, cómo había perdido la paciencia conmigo. Era la misma cara que ponía cuando sus hijos no podían hacer las tareas de la escuela. Me sentí como un niño que no puede aprender, que no puede hacer lo que los demás hacen fácil. Toda mi vida había sido independiente, había sabido arreglar todo solo, había trabajado desde los 10 años, había criado a mis hijos, había construido mi casa con mis propias manos, pero ahora no podía usar un teléfono. Los días siguientes fueron los peores que he vivido desde que murió mi Rosario. El teléfono siguió sonando, pero yo ya no lo agarraba. Lo dejaba ahí, en la mesa, sonando hasta que se callaba solo. Después llegaban mensajes, pero yo tampoco los abría. Tenía miedo de tocar algo mal, de volver a equivocarme. Una mañana, don Ramiro vino a buscarme. «Don Ernesto», me dijo, «su hijo Carlos me habló por teléfono. Dice que está preocupado porque usted no contesta». Yo me quedé callado. No sabía qué decirle.
Él quiere que yo venga a ver si está bien, siguió don Ramiro. Le dije que sí, que usted estaba bien, pero que a lo mejor tenía problemas con el teléfono. Así es, le dije. El teléfono ya no me sirve. Don Ramiro me miró con cariño. Don Ernesto, ¿quiere que le enseñe? Yo sé un poco de esas cosas. Yo le dije que no, que ya había intentado muchas veces. Es que mis dedos ya no sirven para eso, le expliqué. Están muy duros, muy torpes. Don Ramiro se quedó conmigo un rato. Tomamos café y platicamos de otras cosas. Pero yo sabía que él también me veía raro. Sabía que pensaba que algo andaba mal conmigo. Cuando se fue, me dijo: «Don Ernesto, si necesita algo, véngase a la tienda. No se quede aquí solo sin hablar con nadie». Pero yo no quería ir a la tienda. No quería que la gente me viera como un viejo que ya no podía hacer nada. Prefería quedarme aquí, en mi casa, con mis gallinas, con mi silencio. Por lo menos aquí nadie me juzgaba. Nadie me veía como si fuera un inútil. Pasaron 2 semanas sin que hablara con mis hijos. El teléfono seguía sonando todos los días, pero yo ya ni lo miraba. Lo había puesto en el cajón de la cocina, junto con las medicinas y los papeles importantes. Ahí se quedaba, sonando desde adentro del cajón, como un grillo encerrado. Una tarde doña Carmen vino a visitarme. Traía tortillas calientes y me las dio. «Don Ernesto», me dijo, «¿por qué no contesta el teléfono? Sus hijos están muy preocupados». Yo le dije que el teléfono estaba descompuesto. «¿Quiere que lo revise?», me preguntó. «No», le dije, «mejor déjelo así». Doña Carmen me miró preocupada. «Don Ernesto, sus hijos lo quieren mucho. Ellos quieren saber de usted». Yo sabía que tenía razón. Sabía que Carlos y Marta me querían, pero también sabía que ya no me veían igual. Ya no me veían como su papá fuerte, como el hombre que los había criado. Ahora me veían como un viejo que ya no podía ni usar un teléfono. «Doña Carmen», le dije, «¿usted cree que uno se puede volver tonto de viejo?» Ella me miró sorprendida. «¿Por qué me dice eso, don Ernesto?» «Es que ya no puedo hacer cosas que antes sí podía», le expliqué. «El teléfono, por ejemplo. Mis hijos creen que ya no estoy bien de la cabeza». «Don Ernesto», me dijo doña Carmen, «usted no está tonto, usted está igual que siempre. Esas cosas de los teléfonos son difíciles para todos nosotros. Yo también batallo con el mío». Pero yo sabía que no era lo mismo. Ella podía usarlo, aunque fuera poquito. Yo ya no podía usarlo nada. Esa noche saqué el teléfono del cajón, lo puse en la mesa y me quedé viendo. Estaba apagado, callado, como un pedazo de plástico sin vida. Pero yo sabía que adentro estaban todos los mensajes que no había contestado, todas las llamadas que no había tomado, todos los intentos de mis hijos por hablar conmigo. Traté de prenderlo, pero no pude. Toqué donde creía que era el botón, pero no pasó nada. Toqué en otro lado y se prendió una lucecita, pero se volvió a apagar. Mis dedos temblaban. Ya no era solo que no supiera usar el teléfono. Era que mis propias manos ya no me obedecían. Me quedé ahí, viendo el teléfono apagado, pensando en todo lo que había pasado. Pensé en cuando Carlos me lo había regalado, en lo contento que me había puesto. Pensé en los primeros mensajes que habíamos mandado, en las fotos que me habían enviado. Todo eso se había perdido por mi culpa, por ser tan torpe, tan inútil. Esa noche lloré por primera vez desde que murió mi Rosario. Lloré por sentirme tan solo, tan alejado de mis hijos. Lloré porque sabía que ellos estaban preocupados por mí, pero yo no podía tranquilizarlos. Lloré porque me sentía como un estorbo, como una carga que ya no servía para nada. Fue la semana pasada cuando llegó el momento que más temía. Carlos vino con Marta, pero esta vez no vinieron solos. Vinieron con una señora que yo no conocía, una señora con bata blanca, con una bolsa llena de papeles. Yo sabía que era doctora o enfermera o algo así. «Papá», me dijo Carlos, «esta es la doctora Herrera, vino a platicar con usted».
Yo los saludé, les ofrecí café, traté de ser amable, pero por dentro me sentía nervioso. Sabía que habían venido por lo del teléfono, por lo de no contestar las llamadas. La doctora me hizo muchas preguntas. Que cómo me llamaba, qué día era, quién era el presidente. Yo le contesté todo bien. Después me pidió que escribiera mi nombre en un papel. Yo escribí Ernesto Ramírez, con letra clara, como siempre. Ella me pidió que contara de 10 para atrás. Yo conté 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todo bien. Su papá está muy bien, le dijo la doctora a Carlos. Su memoria está perfecta. Su coordinación está bien. Su escritura está bien. Yo me sentí aliviado. Por lo menos no estaba loco. Por lo menos no había perdido la cabeza. Pero, siguió la doctora, es normal que a su edad tenga dificultades con la tecnología. No todos los adultos mayores pueden adaptarse a los teléfonos modernos. Carlos y Marta se miraron. Yo sabía que no era lo que querían escuchar. Querían que la doctora les dijera que yo tenía algún problema, que por eso no podía usar el teléfono. Pero la doctora les estaba diciendo que era normal, que no pasaba nada conmigo. Después de que se fue la doctora, Carlos me habló. Papá, nosotros pensamos que a lo mejor... Pero no terminó la frase. ¿Qué pensaron? Le pregunté. Que a lo mejor ya no podía cuidarse solo, me dijo Marta. Que a lo mejor necesitaba ayuda. Yo los miré. No podía creer lo que estaban diciendo. Yo me cuido solo, les dije. Yo cocino, yo limpio, yo cuido mis gallinas. No necesito ayuda. Pero papá, me dijo Carlos, usted ya no contesta el teléfono. Nosotros no sabemos si está bien, si necesita algo. Es que el teléfono es muy difícil, les expliqué otra vez. Mis dedos ya no pueden usarlo. Marta agarró el teléfono de la mesa. Papá, es muy fácil, mire. Empezó a tocarlo, a mostrarme otra vez cómo usarlo. Pero yo ya no tenía ganas de aprender. Ya no tenía ganas de intentar. Ya había intentado muchas veces. Ya me había equivocado muchas veces. No puedo, le dije. Ya no puedo. Marta me miró con ojos tristes. Papá, tiene que intentar. Nosotros necesitamos saber que está bien. Pero yo sabía que no era solo eso. Sabía que ellos pensaban que si no podía usar el teléfono, tampoco podía cuidarme solo. Sabía que pensaban que ya estaba muy viejo, muy inútil. Mejor se lo lleven, les dije. Mejor guarden el teléfono, yo no lo necesito. Carlos me miró sorprendido. Papá, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo vamos a saber de usted? Como antes, le dije, viniendo a visitarme. Pero papá, nosotros tenemos trabajo, tenemos responsabilidades, me dijo Marta. No podemos venir cada semana. Ahí fue cuando entendí todo. Entendí que el teléfono no era para que yo pudiera hablar con ellos. Era para que ellos pudieran vigilarme sin tener que venir. Era para que supieran que yo estaba bien sin tener que molestarse en visitarme. El teléfono era su forma de cuidarme a la distancia. Sin decir nada, Marta agarró el teléfono y lo puso en su bolsa. Papá, después vemos qué hacemos, me dijo. A lo mejor le compramos uno más fácil. Pero yo sabía que no iba a pasar. Sabía que el teléfono se iba a quedar en esa bolsa, guardado, como si nunca hubiera existido. Antes de irse, Carlos me abrazó. Papá, cuídese mucho, me dijo. Si necesita algo, vaya con don Ramiro. Él nos puede llamar. Yo le dije que sí, que no se preocupara. Pero por dentro sabía que algo había cambiado para siempre. Sabía que ya no me veían igual. Ya no era su papá fuerte, independiente. Ahora era un viejo que ya no podía ni usar un teléfono. Desde ese día, hace ya 2 semanas, no he sabido nada de mis hijos. No han venido, no han llamado, no han mandado a nadie a preguntar por mí. El teléfono está guardado en algún lugar de su casa, callado, como si nunca hubiera existido. Y yo estoy aquí, en mi casa, con mis gallinas, con mi silencio, más solo que nunca. A veces me pregunto si hice bien en dejar que se llevaran el teléfono. A veces pienso que debí haber seguido intentando, aunque me equivocara. Pero ya es tarde, ya no hay vuelta atrás.
El teléfono se fue, y con él se fueron también las caras de mis nietos, las fotos de mi familia, los mensajes que me decían que me querían. Ahora solo me queda esperar. Esperar a que vengan a visitarme, si es que vienen. Esperar a que se acuerden de mí, si es que se acuerdan. Esperar aquí, en mi silla, viendo por la ventana, con estas manos viejas que ya no sirven para nada, con estos dedos duros que ya no pueden tocar suave una pantalla. Así me tocó vivir, así me toca seguir viviendo. Solo, con mis gallinas, con mis recuerdos, con el silencio que antes era mi compañía y que ahora es mi única verdad.